Muchas gracias, doctora Liuba. Es de esperar que se encuentre bien allá en Santiago de Chile y un saludo cordial para todas y todos que nos están acompañando esta noche. En esta secuencia de disertaciones varias con un vínculo común como es la epistemología. En esta oportunidad voy a conversar sobre algunos aspectos a tener en cuenta en torno a lo que pudiera denominarse el nuevo orden epistemológico en una analogía con ciertos sucesos, ciertas condiciones que se están presentando a nivel mundial y en general, en consecuencia también con relación al desarrollo de la ciencia y del conocimiento que permiten perfectamente derivar estas reflexiones hacia las consideraciones que corresponden. Vengo de un encuentro en esta semana pasada, en este fin de semana, con un grupo de México, de Chiapas y otras regiones de México, conversando justamente sobre estos temas a través del Instituto de Investigación Educativa y RAD Jesús y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Chiapas, México. Y además obedece esta secuencia o esta reflexión a múltiples reflexiones desarrolladas en conjunto con investigadores en eventos que hemos mantenido con distintas instituciones en varios países. Luego, esta reflexión que tiene que ver con la distinción epistemológica como rasgo de identidad en la producción intelectual, en este caso, bajo el giro del nuevo orden epistemológico, corresponde a una línea de reflexión, a una actividad que se viene suscitando en distintos contextos, con personas como ustedes, como todos los presentes, inquietos con respecto al quehacer intelectual y, por supuesto, con respecto a la evolución del pensamiento, en relación también con los sucesos que ese pensamiento acompaña o también se alimenta en el contexto, digamos, de las regiones, de los países, de las sociedades que cohabitamos. Esta es una reflexión que busca fundamentalmente atender esas inquietudes intelectuales, responder a ellas y, por supuesto, establecer un diálogo a partir de ciertas coordenadas, a partir de ciertos aspectos que, digamos, esta noche voy a plantear y que espero que, eh, por supuesto, sean de importancia para ustedes y a través de las mismas podamos en este escenario y en otros escenarios establecer diálogos similares. Esta es una actividad que se realiza conjuntamente con Euroamerican Learning University y encaja perfectamente en el posgrado de epistemología, en el postdoctorado de epistemología que con esta institución venimos realizando en los últimos años. Digamos que el nuevo orden epistemológico, a partir de ciertas premisas, de ciertos aspectos a tener en cuenta, amerita el 1, 2, 3, que en este caso sería el del 1 al 10. Voy a plantear de manera sucinta 10 aspectos que, en mi parecer, considero importantes y así fue esbozado en el desarrollo con la actividad cumplida en México, a fin de orientar las reflexiones y que se están suscitando y se desarrollan en distintos espacios académicos e intelectuales en torno al quehacer de la epistemología, y en esa vinculación directa con la filosofía y con la ciencia. Un primer aspecto, y el orden no es que amerite jerarquía ni importancia, sino simplemente que las cosas cuando se enumeran o se obedecen a una secuencia, por algún momento hay que empezar, y en este caso lo plantearía en estos términos, para poder hablar del nuevo orden epistemológico y para poder precisar de mejor manera en ese orden en qué consistiría. Es importante que todos los interesados tengamos una distinción clara con respecto a expresiones, rasgos, conceptos y manifestaciones afines. Y esto lo digo porque en el discurso de personas vinculadas a la epistemología, como también a la ciencia, es normal que la semántica que se emplee en un momento determinado se iguale a nivel de significados,
o más bien a nivel de significaciones en el discurso del interesado, y eso puede generar contradicciones y ambigüedades, porque hay que precisar muy bien lo que corresponde a la filosofía, lo que corresponde a la noceología, por ejemplo, lo que corresponde a las Weltanschauung, a las cosmovisiones, como también aquello que tiene que ver con la ontología y aún más con la ideología. Las distinciones semánticas no es mera retórica ni mera argumentación de corte literal, sino fundamentalmente son expresiones que en un buen uso, en una feliz utilización, permiten y orientan, permiten entender el sentido de las cosas y orientan también las comprensiones. Entender que la epistemología, en este caso, porque no voy a ahondar directamente sobre las distintas precisiones, porque eso sería un tema, incluso un tema que voy a desarrollar en los próximos encuentros en el doctorado en epistemología, pero por lo menos es importante que precisemos que la epistemología establece un puente entre la ciencia y la filosofía. La epistemología viene a ser como aquel camino cercano a la ciencia que permite, conociendo la ciencia y aún haciendo ciencia, abstraer de esa experiencia un tipo de saber distinto. Por eso la epistemología viene a ser como un conocimiento de segundo piso que se soporta sobre la ciencia, pero que tiene una mirada inteligente, una mirada permanente hacia la filosofía. Por eso, en algunos contextos, la epistemología tiende a disolverse, eh, pero si se ubica en esa relación directa, se entiende de mejor manera, porque la epistemología se sostiene en la ciencia y por eso todo buen epistemólogo es un buen científico, y a su vez Otea visualiza, se orienta hacia la filosofía, pero es distinta a la filosofía, pero esto implica que todo buen epistemólogo tiene una excelente formación filosófica. Por eso para los epistemólogos aquí presentes, es importante que en este caso tengamos siempre esos dos aspectos en una tensión sana, una tensión intelectual de referencia permanente para dirimir en torno a la epistemología los aspectos que, digamos, más la determinan, la especifican y la orientan. Pero en atención a este primer ítem, es importante que tengamos en cuenta que para ese nuevo orden epistemológico implica que haya una semántica depurada, que haya una serie de principios, criterios y aspectos de discernimiento propio con respecto a la epistemología y en general al conocimiento, que es importante que se estudie, que se consolide, se afine, porque si bien todos versan sobre el conocimiento, es importante tener presente que ese conocimiento en cualquiera de estas manifestaciones es un conocimiento curiosamente distinto, distintísimo, y es importante tener en cuenta esas precisiones. Otro paso importante para el nuevo orden epistemológico es declarar una suerte de libertad intelectual, personal y asociativa. Es curioso que en pleno siglo XXI se hable en estos términos, pero es que los condicionamientos, las conveniencias, digamos, las convenciones y una cantidad de, digamos, de actitudes y de tensiones han originado que buena parte del conocimiento que en nombre de la epistemología se desarrolla se haga en atención a un orden determinado, halagando también ese orden, o simplemente supeditado bajo ciertos parámetros y ciertas regulaciones intelectuales. Y es necesario que todo buen epistemólogo fundamentalmente ejercite su libertad intelectual, esa libertad suya personal y también de las maneras asociativas que interesadas en estos propósitos hacen ciencia y hacen epistemología y se acercan a la filosofía y con base en ese raciocinio y esas fortalezas del desarrollo cognitivo, intelectual, afinan y afirman su propia autonomía. Este aspecto es importante. Un buen epistemólogo es una persona autónoma, es una persona que conoce y responde a las libertades del pensamiento y a su vez tiene esa capacidad, esa potestad, ese privilegio
de vivir el riesgo y la aventura intelectual del conocimiento. Este aspecto es crucial en un orden epistemológico, porque si el orden epistemológico lo que va a consagrar y validar es un statu quo o una serie de, digamos, de prefiguraciones, ya lo veremos en otro ítem, pondría en entredicho esa condición epistemológica. Por eso aquí podemos añadir que el gregarismo intelectual es mal consejero. Pensar por el grupo o por la grey o porque en un momento determinado conviene, satisface o está en consonancia con los intereses que se evidencian a través de conglomerados, a través de colectivos, a través de expresiones asociativas, es válido, pero no necesariamente es consejero formal en el terreno del discernimiento y en el terreno de las oportunidades del conocimiento. La otro aspecto es que esas solidaridades automáticas que se pueden dar en el terreno de la ciencia y el conocimiento y en expresiones que tienden a ser afines, pero que son completamente distintas, como es la economía, la política, la religión, en fin, implicaría que de facto haya una renuncia personal al pensamiento propio. Esta pudiera ser una alegoría kantiana. Como todos sabemos, y el texto de qué es la ilustración, Kant advierte en esos tiempos y en esos momentos la importancia de la autonomía del pensamiento, de la libertad y la capacidad de razonar por sí mismo en un desafío a las condiciones, a los tiempos, pero también como ventana abierta a las posibilidades de conocer. Otro aspecto en estos 10 elementos que he querido presentar para estas posibilidades a ese nuevo orden epistemológico implica en consecuencia, en correspondencia con lo que he venido esbozando, el distanciamiento intelectual. Ese distanciamiento intelectual es muy importante porque mientras haya, digamos, una propensión a que la actividad intelectual esté en correspondencia y sea extensión del ejercicio de la práctica política o de la práctica religiosa o de la práctica académica, aún más de la ideológica, estuviera en riesgo las posibilidades, digamos, de descubrir nuevos visos, nuevas formas, nuevas maneras inteligentes del saber que en nombre de la epistemología pudieran propiciar la comprensión, el discernimiento, el raciocinio y las posibilidades del conocer. Y también porque ese distanciamiento es innecesario para evitar ese sofisma de corte positivista que en algunos de mis textos lo esbozaba como el círculo vicioso del conocimiento. La trampa del círculo vicioso del conocimiento se vive mucho en el contexto en general, pero podemos tomar un ejemplo del contexto académico, donde muchos, digamos, un docente o un instructor o una persona que conoce y se desarrolla en una disciplina, tiene un saber y un conocimiento valioso, muy, muy importante, pero ese conocimiento se lo da a los interesados en él, llámense estudiantes, partícipes de una dinámica de esa naturaleza, y al final esta persona evalúa y valida que ese conocimiento que él dio, otorgó, proveyó o facilitó o propició, esté ahí presente y se aprehenda, se conozca y se dé respuesta en los mismos términos. Luego lo que se hace es básicamente validar un conocimiento que se tiene y hacer del ejercicio académico una mera circularidad positivista de admisión de los saberes dados y de negación de saberes nuevos o de dificultad concreta de reconocer nuevas emergencias. Este círculo vicioso del conocimiento es una de las cosas que afecta sensiblemente el desarrollo del saber y niega las posibilidades digamos, de acceder a otras formas y a otras maneras, a otros principios y a otros reconocimientos en algunos contextos, pero no en sentido total ni en sentido puro, porque curiosamente, mientras en algunos contextos un saber
se niega por vía de facto, por vía de la condición de, digamos, viciosa de la circularidad del saber que se valida a sí mismo a través de protocolos instituidos en nombre de la educación, en otros contextos se pudieran estar suscitando efectos distintos, efectos a favor de ese saber, y en eso estriba también la diferencia radical entre países, regiones, algunas cercanas, otras lejanas, que presentan niveles muy distintos, muy variados del saber y del conocer. En este sentido hay que tener en cuenta que el apriorismo intelectual es un ejercicio de alto riesgo. El hecho de que en un momento determinado todos nosotros sepamos algo y, y a veces nos jactemos de ese conocimiento o hagamos de ese o hacemos de ese conocimiento una apología del mismo a través de las prácticas del saber y el discurrir, eh, digamos, puede ser de alto riesgo por las dificultades que pudieran entrañar con respecto a las emergencias del saber y el conocer que se pudieran estar negando. Por eso el prejuicio, las precogniciones son válidas, pero esa precognición, ese prejuicio, esa condición a priorística del saber debe estar caracterizado por una noción que puede propiciar y debe propiciar a fin de evitar el círculo vicioso del conocimiento y facilitar los procesos, digamos, de evolución, de desarrollo, de generación de nuevo saber, de emisión de nuevas posibilidades. Otro aspecto, y este sería el cuarto, y estoy desarrollando esto en relativa forma rápida para propiciar que haya después una suerte de diálogo y de interactividad. Bueno, aprovecho para tener en cuenta este adendum relacionado con lo que he venido reflexionando, y es a través de las tesis de Sousa Santos, que ustedes la recogen, la tienen en una epistemología del sur, donde él mismo en esos términos se cuestiona si nosotros proponemos cambios a través de las premisas del cambio que ha permitido que se consagren los hechos, las situaciones y el statu quo se ordene, hay un riesgo sensible que ese cambio, digamos, no ocurra o que se manifieste como efecto gatopardista, de que todo se producen cambios para que todo siga igual, o como formas regresivas, producir cambios para volver a estados previos o situaciones que han, digamos, han estado en entredicho o hacia las cuales, digamos, no debe racionalmente una sociedad determinada caminar. Por eso en esos términos, en lo posmoderno, a lo poscolonial y más allá uno de otro, es uno de los textos de su compilación en ese texto que estamos refiriendo, se plantea en términos de la emancipación social, si digamos, cómo hacer una teoría de la emancipación social sin, o cómo propugnarla sin una teoría distinta o una teoría que, desde el punto de vista de las premisas, de los conceptos y de los preceptos, no oriente la reflexión de otra manera. La cultura y la filosofía política occidental son indispensables para reinventar la emancipación. Bueno, en fin, todo lo que queramos decir en esos términos es válido. Luego, en esos términos se asoma la epistemología como lo que en algunos autores, por ejemplo, pudieran plantearse eh, en la forma de entenderla como tal. Y es que la epistemología, por ser un nivel del saber y el conocer que se sostiene en la ciencia, en el conocimiento, que mira la filosofía, pero admite una serie de aspectos y enuncia una serie de postulados y desarrollos con lenguaje propio, pudiera estar bordeando hacia los terrenos de la crítica, crítica con mayúscula, para diferenciarla de la actividad que, digamos, cotidianamente se pudiera hacer en contextos de revisión y de afirmación de saberes. El siguiente aspecto tiene que ver con, en consecuencia, esa crítica epistemológica que
consagra y da cuenta de la epistemología, porque es que la epistemología tiene esa cualidad, esa característica, que se trata de una actitud de transparencia con respecto a aquello que es tangible, aquello que se manifiesta en los hechos a través de lo que consagran la fuente, los documentos, los desarrollos prácticos sobre la pragmática, pero también sobre los resultados, la ciencia en general, pero tiene esa, esa, esa matricialidad fundamentalmente intangible, conceptual. Por eso la epistemología viene a ser como una manera de apreciar de forma transparente el sentido de las cosas y lograr de alguna forma aprender esas cosas y dar cuenta de ellas en clave semántica o en clave alfanumérica, porque en algún momento determinado la epistemología no riñe con las maneras simbólicas y las maneras de notación lógica que correspondan en la oportunidad que corresponde. Por eso en un momento determinado en que la epistemología también tiene su manejo alfanumérico o numérico o alfabético exclusivamente. Esa crítica epistemológica es importantísima porque en algún momento se pensó, y bueno, y es cierto, había epistemólogos que eran muy intolerantes, que tenían una postura epistemológica que rayaba a veces con la radicalidad, y eso hacía entrever uno de los riesgos de las posturas epistemológicas en general, como es la ideología. Y es que si se mantiene una actitud franca, consecuente, de orden crítico con respecto a los supuestos, los presupuestos, las afirmaciones, los desarrollos de orden epistemológico, se puede estar evitando los siguientes, entre otros, riesgos. Uno, el monismo epistemológico, que si bien es válido porque eso no impide que alguna corriente, vertiente e intelectual, académico y científico milite en esas posturas epistemológicas y aún más es necesario para poder afinarlas. Cuando se trata de la mirada amplia, como corresponde a lo epistemológico, porque la otra manera sería epistémico, es una forma de adjetivación con respecto a una práctica que consagra una manera de hacer ciencia y en consecuencia una lógica y una expresión que en correspondencia en clave epistémica. Cuando hablamos de lo epistemológico es porque estamos en un terreno mucho más amplio, una mirada mucho más transparente y con posibilidades de que esa mirada sea incluyente, sea multivariante y a su vez, digamos, de aprehensión y comprensión de distintos efectos, indistintamente de las maneras mediante las cuales esos efectos se puedan plantear y recrear. Por eso el monismo epistemológico, cuando nos movemos en el terreno epistemológico en sí, es un riesgo muy grande. Y esa mirada, esa crítica, esa actitud crítica de corte epistemológico nos ayuda bastante, nos debe ayudar bastante en ese sentido. De igual manera que el bipolarismo metodológico, el hecho de reducir, como tal vez el símil o la manera como yo lo diría a través del pensamiento holístico es, si el mundo es policromía, ¿para qué juzgamos en blanco y negro? Esa forma de reducción de la totalidad a dos aspectos para poder entonces en torno a esos dos elementos reducir las confrontaciones, reducir las teorizaciones y las explicaciones para entonces desarrollar tal vez una forma práctica inmediata, a veces psicoafectiva de las cosas, es complicado también porque la condición cercana o relacionada con la epistemología trasciende la bipolaridad, no se reduce a dos aspectos, ya sean de orden binario, de orden dicotómico, de orden dualista, de orden, digamos, dialéctico en general, sino que admite que hay una miríada, digamos, unas posibilidades extraordinarias que hacen justamente de ese propósito epistemológico una justificación extraordinaria por el conocimiento que provee y las posibilidades de trascender que también otorga. El otro riesgo es el pendularismo epistemológico, pero el pendularismo epistemológico es una metáfora basada en astronomía a través de las tesis de Foucault, pero no Foucault, el filósofo
francés, no, sino Foucault, el astrónomo, que a través de ese péndulo que algunos de ustedes han visto en algunos sitios, en algunos países del mundo, no todas las ciudades, las capitales lo tienen, pero sí deberían tenerlo, se aprecia como a través de ese péndulo que está a una altura determinada, casi 100 metros, se comprueba el movimiento de rotación de la Tierra y a través de ese movimiento que permite ver un péndulo de un lado a otro. Y el pendularismo epistemológico es justamente la actitud que en algún momento determinado se aprecia en algunas personas que en un tiempo están en una línea del pensamiento y después pasado un tiempo determinado están en la otra y después con el tiempo vuelven a la anterior y están ahí viviendo como ciclos, una ciclicidad eh, de orden pendular que eh, constituye prácticamente una potencial eh, situación de reduccionismo intelectual, que es un decir, porque esto lo podemos ver en el caso, por ejemplo, metodológico, cuando en algunos contextos se venía haciendo, por ejemplo, investigación confirmatoria, donde se admitía solamente aquello por la influencia justamente de las posturas que consagraban ese tipo de investigación como el único y el exclusivo a través de un método llamado científico. Y después, a través de un cambio radical de postura, se migró hacia la investigación-acción, por ejemplo, o hacia otras formas, ya sea estructuralistas, ya sea funcionalistas, de otra naturaleza, que expresaban justamente los aportes de la ciencia en orden a los tipos y los métodos, las estrategias y los recursos propios de la batería de insumos necesarios para hacer ciencia. Y entonces se va a un extremo y después a otro extremo. Ese pendularismo epistemológico se ve y se ha visto, digamos, porque también la ciencia y el conocimiento ha vivido una suerte de desconcierto frente a las posibilidades que se están abriendo, se han abierto en las últimas décadas con, especialmente en el terreno de la ciencia y en el terreno de la necesidad de trascender justamente los monismos, la bipolaridad y ese pendularismo, pero si no se tiene una actitud de crítica y en consecuencia de estudio, de indagación y de posturas consecuentes, poco se puede apreciar digamos, la magnitud de la situación, pero también las posibilidades extraordinarias que se pudieran estar planteando. Bueno, termino esta referencia, este paso, este cuarto, también con el dilema del solipsismo epistemológico, que todos sabemos que lleva en un momento determinado a una suerte de radicalismo y de intransigencia, cuando en torno a unas premisas, unos conceptos y unos aspectos determinados, se, digamos, se fija una posición de cualquiera que esté en estos términos afectado eh, eh, con respecto a la manera de entender la ciencia, de ejercitar ciencia, de hacer ciencia y en consecuencia de desarrollar los procesos eh, que tienen que ver con esa postura. Un quinto paso necesario que sugiero tener en cuenta y motiva esta reflexión en torno al nuevo orden epistemológico es que haya digámoslo así, es una forma de decir, pero es una forma de decir intelectual para hacerme entender tal vez un aspecto que es crucial, que es fundamental en el desarrollo de la ciencia y el conocimiento como el factor emocional y afectivo. Otrora se pensaba, se creía y había posturas radicales que insistían en que la ciencia estaba lejos de la afectividad, de la emocionalidad, igual que el desarrollo del conocimiento y de esta manera también en torno a la epistemología. Y hubo momentos en los cuales el nacimiento de la epistemología estuvo matizado fundamentalmente por ese esfuerzo. Un esfuerzo que intelectualizaba, un esfuerzo que hacía crítica, un esfuerzo que admiraba la ciencia, pero se distanciaba en esa admiración de esa ciencia para poder prácticamente cuestionarla radicalmente. Pues ese distanciamiento personal
emocional y afectivo, sí se sugiere o hay que tenerlo en cuenta básicamente para propiciar que haya una, una actitud, digamos, de previsión o de atención con respecto a potenciales proyecciones a potenciales situaciones de orden psicológico, de orden afectivo y emocional que pudieran enturbiar, afectar o motorizar la actividad del epistemólogo y constituir ese esfuerzo en términos psicoanalíticos, proyecciones, fijismos, o en términos, de la historicidad y la condición humana, a ataduras, fobias, frustraciones y hasta atavismos, esa curiosidad histórica y esa curiosidad biológica y natural también que ocurre, que permite descubrir que cada cierto tiempo, en el caso de los atavismos, aquellas situaciones que otrora se vivieron vuelven a aparecer como como una novedad, constituyendo ese surgimiento en un riesgo de atraso y de retroceso histórico. Luego, la actitud la valoración de la condición afectiva y emocional es importante. Todo científico, todo epistemólogo, por supuesto que es visceral, que se emociona, que está afectado y está sensiblemente afectado y motivado. Pero esos aspectos hay que conocerlos y hay que profundizar en ellos a fin de conocernos todos de mejor manera y a su vez propiciar que esa emocionalidad, que esta característica fundamental de nuestra antropología psicológica y nuestra antropología filosófica se oriente de mejor manera a favor porque obviamente un buen epistemólogo es un entusiasta del saber y del conocimiento, pero digamos, si no hace ese distanciamiento, puede en cierta manera suceder lo que sucede con algunos que hacen de su actividad profesional, de su actividad científica, de su actividad epistemológica o llámese didáctica, o esté vinculada a la metódica o a la actividad práctica, extensión de sus propias frustraciones. ¿Cuántas personas no agreden? ¿Cuántas personas no tienen como excusa el saber y el conocer para ofender, para distanciarse, para imponerse, para establecer distancias, diferencias? Bueno, eso es una situación muy complicada. Por eso, la actividad en este sentido es muy importante y no se puede soslayar. Y aún más en un momento donde cada día más se reconoce justamente que la condición humana o la condición emocional, porque todo tiene que ver con la condición humana, pues es importante. Debe ser estudiada, debe ser tenida en cuenta y debe constituirse en un factor para que pues se produzca esa actividad a favor del saber y el conocimiento. Aquí sería bueno tener en cuenta las tesis de Heyer con respecto al emotivismo ético, donde esa presencia, ese énfasis, esa caracterización de la emocionalidad y la afectividad, lo que pudieran darle razón a los que plantean que todas las acciones nuestras están determinadas por la afectividad, por la emocionalidad, y es el emotivismo ético lo que impera en toda condición. Bueno, es un aspecto para seguir dilucidando, seguir trabajando en ese sentido y sobre todo para que de alguna manera toda la acción que se realice se constituya básicamente en un motivo de reflexión al respecto para depurar, para desensibilizar en un momento determinado y para propiciar que la condición de racionalidad, de lógica y de comprensión que corresponde avalen, impulsen, motoricen los presupuestos, los descubrimientos, los desarrollos de corte epistemológico. Otro aspecto para este nuevo orden epistemológico, para esa búsqueda y esas determinaciones que se quieren, implica el que haya una actividad de intelectual consecuente. Este aspecto es importante. Tiene que ver con el fuero personal, tiene que ver con la praxis, con la actividad de todos nosotros. Y implica que tengamos presente que todo buen epistemólogo, y tal vez
y no digamos que tanto como el científico, aun cuando el científico puede estar muy ocupado en su quehacer, en su actividad, pero el epistemólogo sigue al científico, sigue la ciencia, pero a su vez está ocupado en otro campo, que es justamente el de develar, descubrir, analizar, propiciar las emergencias, la racionalidad y digamos a veces la trascendencia de las implicaciones científicas. Y eso se logra básicamente a través de una rutina intelectual consecuente que implica estudio, estudio y estudio, reflexión, acción, reflexión, que implica discernimiento, que implica la criticidad de la cual ya hablamos, que implica lectura permanente, análisis y por supuesto producción. Porque si el científico produce y produce los efectos propios de la ciencia en el campo que le interesa, sea la biología, sea la física, la astronomía, sea la psicología, la educación, en fin, el epistemólogo está ahora, aparte de su producción científica y el seguimiento a otros científicos, está generando una producción de orden epistemológico que es distinta a la científica, que ya lo hemos dicho, mira hacia la filosofía, pero fundamentalmente es epistemología. Porque la epistemología y su origen, el origen del término lo recuerda. Epis sobre, temes, que para los griegos en la antigüedad todo estaba basado en los dioses. Luego en ese lenguaje coloquial, aquello que se quería decir tenía que ser basado de alguna manera en algo, y ese algo siempre era algún dios. Y esa referencia a la diosa Temis, la diosa de la verdad, le daba una fuerza a cualquier cosa que se dijera, y de ahí viene un término tan hermoso como la epistemología, que ya con su sufijo advierte que es el estudio de aquel saber que está basado, y si otrora estaba basado en la diosa y era la verdad, en el contexto actual la epistemología es justamente el desarrollo de ese saber y ese conocimiento que se basa fundamentalmente en algo que está ahí, que algunos autores equívocamente, de manera equívoca, lo han asociado con roca dura. No, es porque el epistemólogo está basado en algo que tiene fuerza, y esa fuerza es la ciencia y es el conocimiento, y sobre ese conocimiento se hace discernimiento, se hace metaanálisis, se hace crítica, y se logra llegar a otro nivel del saber y el conocer con características extraordinarias y con una, tal vez a veces, transparencia y una eh, crudeza, o simplemente con una forma tan propia que, que corresponde a ese momento, a ese esfuerzo y a esa condición del saber que corresponde. Otro criterio en estos 10 pasos, y ya estamos en el séptimo, tiene que ver con eh, la distinción formal de las instancias propias del discernimiento y de los saberes, de prácticas, usos y facultades. Esto lo desarrollo un poco más tal vez, si no recuerdo, en uno de mis libros relacionados con abstracción y desarrollo de la inteligencia. Y es por lo siguiente, porque es que el epistemólogo y digamos, las posibilidades del discernimiento, es importante que haya una distinción que, digamos, a veces no se tiene en cuenta, y está, signa la práctica y la actividad que desarrolla normalmente cada quien en el contexto que corresponde, cuando en el terreno de la epistemología no es una, distinguir muy bien cuando el pensamiento corresponde a una funcionalidad orgánica propia de la naturaleza humana, que distingue digamos, al humano de los demás seres, como es el pensamiento, del discernimiento, porque una cosa es pensar como función, como funcionalidad orgánica, como condición normal de esa capacidad, digamos, neurocerebral, orgánica, pero también psíquica, de propiciar el desarrollo de afirmaciones y de conceptos y de precisiones. Y otra cosa es pensar sobre lo que se piensa, porque cuando se piensa sobre lo que se piensa, se llega a un nivel de mayor complejidad y se trasciende el pensamiento propio como funcionalidad, y se está más propenso a generar
conceptos, preceptos, afirmaciones, descubrimientos y desarrollos eminentemente intelectuales. Por eso es importante que tengamos en cuenta este aspecto. No porque nosotros pensemos ya tenemos la capacidad o la condición orgánica suficiente o digamos los elementos o los avales para que pudiéramos admitir que ya estamos en el terreno de la epistemología. No, es que el pensamiento que se genera simplemente es el pensamiento natural. Pero si pensamos sobre eso que pensamos, ese pensamiento implica una disciplina, empieza una transformación y entonces por vía del discernimiento va a generar otra serie de efectos. Y esos son los efectos que corresponden al epistemólogo, sin negar que también son efectos que corresponden a otras, digamos, vertientes, actividades y propósitos que correspondan en ese sentido. El otro aspecto es tener muy clara la diferencia entre la imaginación y el pensamiento. Esto no es una cosa trivial. Es que si ustedes, y además lo saben y lo sabemos todos, ¿cuántas personas se imaginan algo e imaginan cualquier cosa y actúan en consecuencia motivados por la imaginación, la captura que producen del imaginario cualquier, digamos, situación, afecto, efecto o circunstancia propicia marchas, protestas, movimientos, desarrollos, cualquier cosa. Pero en el terreno epistemólogo es muy importante saber que existe la imaginación, que la imaginación es extraordinaria, pero que la imaginación no es el terreno en el cual la epistemología se desarrolla, sino es en el pensamiento, y es un pensamiento que si bien a veces se imagina, es un pensamiento que se piensa y que se desarrolla como tal. Porque cuántas personas no conocemos nosotros que hacen, por ejemplo, política porque imaginan que la política es de una manera y por eso es que en algunos contextos está de esa forma. Porque es que no saben de política, pero se imaginan que la política es tal cosa. Ni se diga de la economía, ni se diga, por ejemplo, en el terreno de la ciencia y la investigación, cuando hay personas que desarrollan, se llaman así metodólogos o asesoran, orientan procesos de investigación porque imaginan que la investigación es de una manera pero no hacen abstracción, no hacen raciocinio, no hacen investigación en sí mismo como tal incluso, y por supuesto no se preparan en esos terrenos. Luego ese aspecto es de discernir y separar o diferenciar y hacer los énfasis que corresponde es fundamental en el desarrollo del pensamiento epistemológico. Eso implica entonces también que se diferencie también otra situación particular vinculado con los procesos del desarrollo epistemológico, pero que se explican a través de un modelo epistemológico como es el pragmatismo. Todos sabemos que para las corrientes pragmatistas, la praxis, la actividad, la ocupación es el fundamento de todo conocimiento. Luego, la ocupación y el hecho en sí ya es suficiente para generar el saber, pero el saber contenido en la acción misma, porque para una postura en estos términos, cualquier cosa que se haga en sí mismo como tal es una manera práctica, concreta y a su vez teorética, pero no una teoría que se abstrae, sino una teoría que está contenida en los hechos. Por eso todo hecho en sí mismo es un compendio teórico, pero el valor de ese compendio teórico, de esa condición abstractiva, no radica en la abstracción, en la separación de la cosa en sí, sino en el reconocimiento directo de los efectos. Por eso los pragmáticos están todo el tiempo ocupados y no hay tiempo para pensar y hacer raciocinio con respecto a los hechos, a las situaciones, los acontecimientos, porque esto es una acción permanente, progresiva y toda acción tiene una implicación teorética que se mide solamente en el campo de las mismas acciones. Esa es una postura muy curiosa, pero que también afecta a veces la actividad, digamos, del discernimiento y del discernimiento con respecto a los modos del pensar, del razonar, el discernir, del desarrollo del pensamiento epistemológico. De igual manera, lo que corresponde a la especulación, porque la especulación en el terreno de la ciencia y el conocimiento es esto, por supuesto, es extraordinaria, porque la especulación es a veces una aseveración que se hace con propósitos de verificación o simplemente se hace, pero necesariamente para poder desarrollarse tiene que ser sometida a prácticas del conocimiento o a verificaciones
o a comprobaciones o a discernimiento propio. Pero cuando la especulación no trasciende hacia ese campo, se queda meramente en la especulación y, por supuesto, afecta sensiblemente las posibilidades del conocer. Esto lo quiero explicar tal vez un poquito a través de Peirce, cuando en sus procesos de orientación con respecto a la forma como ocurre el conocimiento, distingue esos tres momentos particulares de su teorética formal, que es la actividad inductiva, la actividad deductiva y la actividad abductiva, reconociendo que la actividad abductiva es la que está más cercana a las posibilidades de la ciencia, porque la inducción de lo general, de lo particular a lo general, es un proceso prácticamente cuasi mecánico en algunas circunstancias. La condición, digamos, de lo general a lo particular es prácticamente una secuencia que lleva implícita una lógica que decanta en admisiones y en afirmaciones del conocimiento. Es interesante ese proceso. Pero ¿qué pasa con la especulación? La especulación viene a ser una afirmación que está supeditada a la verificación, y si no se verifica, entonces nos quedamos con la especulación, y ese es el problema mayor de las posibilidades de la ciencia cuando las personas, los profesionales y todos los que estamos imbuidos en esta dinámica, no practicamos la ciencia y en general podemos quedarnos en un terreno exclusivamente especulativo de todo, ciencia, medicina, la pandemia, la política, la economía, hasta con respecto a las relaciones interpersonales, a lo demás, en fin, se expresa permanentemente en múltiples formas. Por eso la especulación en la línea de Peirce, que lleva justamente al reconocimiento abductivo, eh, eh, reconoce esta vía como la vía con más posibilidades a la ciencia. No, pues, no es cuestionar la especulación, es saber que en un momento determinado podemos plantear cualquier posibilidad, pero si esa posibilidad no se lleva cuando se justifica, porque si es sobre trivialidades, tonterías, no tiene sentido, pero si es sobre, digamos, pareceres, sobre potencial conocimiento, sobre visos de importancia y de necesaria atención, pues nos quedaríamos si no avanzamos en esa línea de verificar y comprobar y desarrollar y de argumentar y de conocer y en otras palabras de estudiar y de investigar, pues nos quedamos en el campo exclusivamente especulativo. Y hay obras que son especulativas. Yo creo que todos ustedes han leído textos donde prácticamente de punta a punta son pura especulación, que nos ya lleva al siguiente elemento, que básicamente es retórica, pura retórica. Porque en el contexto del saber y el conocer, en nombre de la epistemología, a veces lo que se desarrolla son malabarismos retóricos, giros de semántica particular que a la manera de Wittgenstein se convierten en juegos de lenguaje, confundiendo y, digamos, distrayéndose con respecto a una argumentación, porque la argumentación en sí es lógica. Entonces, el cuidado epistemológico implica un distanciamiento y una diferenciación concreta en este sentido, y también implica una práctica permanente. Porque si bien en un momento determinado puede existir una condición retórica que dé cuenta de algo en una oportunidad cualquiera, esa condición retórica que está orientada básicamente al convencimiento de los demás, debe dar paso a una argumentación formal que en términos de la lógica, digamos, de la consecuencia y de las posibilidades del saber y el discernimiento y el desarrollo argumentativo se expongan de mejor manera. Obviamente eso implica también que en este paso epistemológico, para ese nuevo orden epistemológico, se tenga consagrada la diferencia histórica que a través de los griegos se viene consagrando y se ha advertido, por supuesto, por ser los generadores de estos conceptos, la diferencia fundamental entre doxa y episteme. Digamos que las impresiones, el quedarnos solamente con aquellas cosas que en un momento determinado se aparecen y a partir de ahí llegar a conclusiones de alto riesgo. Porque esa doxa, que si bien es cierto, es fundamental, y es tan fundamental que nosotros perfectamente a nivel legal y a nivel organizacional reivindicamos digamos,
las libertades de expresión, porque la doxa se expresa con espontaneidad y con la naturalidad y a veces con la ocasionalidad en la cual se escribe. Pero esa doxa debe dar paso también o diferenciarse de lo que es el conocimiento como conocimiento. Doxa, opinión, episteme es conocimiento. Si bien la doxa asoma el conocimiento, es cuando se trasciende y se trasciende se va más allá de las impresiones, de las percepciones y de la condición fenoménica inicial hacia el contexto del saber y el conocer, que implica los procedimientos propios que en el contexto de la epistemología eh, son, digamos, de mucha importancia y de mucha exigencia profesional y personal cuando en ese terreno se está afinando y afirmando esos tipos de saberes y ese tipo de distinción. El otro aspecto que quiero retomar esta noche, antes de acercándome ya a la conclusión, es que en esta línea de los pasos para un orden epistemológico, importa mucho tener en cuenta que los principios de identidad cultural, intelectual, científica y filosófica y en consecuencia epistemológica hoy son necesarios, pero no necesarios a la manera de décadas atrás que se imponían, o sea, se basaban en propósitos de generalización del pensamiento y de la traspolación de identidades y de conceptos de otras latitudes para otras latitudes sobre las cuales se vertían esos conceptos y se impulsaban actitudes y expresiones comunes. Hoy es importante que esa afirmación de identidad ocurra en cada momento, en cada oportunidad y en cada contexto, porque cada día se tiene más clara la noción de que no es el principio de igualación el que determina la identidad, sino que es el principio de diferenciación. O sea, los seres en general, el humano como humano prácticamente es humano en cualquier parte del mundo, pero ese humano, llámese cualquiera de nosotros, en el contexto en el que esté, llámese familia, grupo, institución, país, región, tribu, organismo, asociación, tiene toda una posibilidad extraordinaria de manifestarse y darse cuenta en esa identidad, en esos rasgos que, lo, que le permiten descubrirse a sí mismos. Y en ese descubrimiento, en esa afirmación, propiciar que se dé cuenta a otros de esa situación como aporte, sustrato, ratificación de originalidad. Por eso las posturas etnocentristas, eso hay que superarlo, porque el etnocentrismo fue las corrientes imperiales fundamentalmente han sido etnocentristas. Digamos, las réplicas en otro momento determinado han sido el hacer creer y hacer valer que una región en un momento determinado, a partir de una Weltanschauung o a través de una ideología o a través de unas expresiones propias, con toda propiedad, era representativa de todos los demás, luego los demás tenían que vivir en consecuencia bajo esos preceptos, esos conceptos, esos lineamientos, esas, digamos, esa semiótica y esas formas expresivas correspondientes. No, hoy se entiende que lo más importante en los procesos de identidad es que cada grupo, cada forma asociativa, aún más cada persona, reivindique ese privilegio, esa posibilidad, e incluso cuanto antes, en la medida que tenga ese autorreconocimiento, porque vivimos una situación que caracterizada, mejor dicho, por un fenómeno que a través de lo que se conoce como la localidad, da luces de lo que se está suscitando. Y es que, digamos, todos estamos, a la manera de las tesis de Carlos Corcio Talora, este autor colombiano, con respecto a los procesos civilizatorios, estamos viviendo la primera civilización planetaria. Se están creando toda la estructura, las bases y las condiciones para una civilización planetaria, y una civilización planetaria donde el aporte de originalidad de cada quien es fundamental por aquel principio de localidad, pensar universalmente, actuar localmente, y en cada oportunidad cada quien se exprese a la manera suya y a la del contexto para que en esa originalidad contribuya a la afirmación de una serie de premisas y aspectos
que pudieran y pueden perfectamente constituir asidero para el desarrollo de esa civilización que apenas está asomando en medio de tantos conflictos, tantas dificultades y tantos imperios interesados en imponer una cultura y arrasar, como ha ocurrido a través de la historia cuando hay imperios de distinta factura y distintas vertientes interesados en imponer su cosmovisión. Este aspecto epistemológicamente es importante para entonces propiciar que emerja el valor y el rasgo epistemológico que sabemos que se soporta sobre la ciencia, ergociencia propia, en la medida de que se puede llamar en esos términos, filosofía con respecto a ese pensamiento que trasciende, y epistemología como esa mediación entre una, digamos, práctica, tendencia y manifestación y otra, a fin de asumir el liderazgo, llamémoslo así tal vez, de lo que tiene que ver con la identidad y la originalidad y los aspectos propios. Vimos un mundo que se queja de la desaparición de especies todo el tiempo. Nos quejamos y es cierto, como prácticamente diariamente una especie animal o vegetal desaparece. Y pocas quejas hay con respecto a esa desaparición forzada que está ocurriendo a nivel de las expresiones y manifestaciones culturales a través de los arrases que pudieran suscitarse y se estén suscitando en un flujo y contrarreflujo, en una cantidad de fuerzas que no se están concentradas en una sola región geográfica, sino que van para acá, para allá, y están generando una situación, digamos, de urgencia planetaria para que la afirmación de la identidad cultural, intelectual, científica y filosófica se manifieste epistemológicamente. El ítem 9 en esta reflexión relacionado con los aspectos epistemológicos, importa tener presente que para este desarrollo epistemológico se exige una axiología concreta, porque no es una epistemología, tampoco es una ciencia, un desarrollo teórico, pragmático, retórico, de cualquier índole que prescinde de la axiología, porque todos sabemos el riesgo que se corre cuando una propuesta, una iniciativa de cualquier índole está lejos de los valores, lejos de una carga axiológica, lejos de una serie de principios y aspectos que sensibilicen, motiven, orienten, animen y adviertan la importancia de mantener una línea del quehacer y el pensar que sea consecuente, que sea correspondiente y que no entre en contradicción directa con los aspectos que digamos que propugna o que advierte, porque como eso que haya vertientes de paz que en nombre de la paz lo que propugnan en la guerra, o como es aquello que en nombre de la injusticia, en nombre de la justicia, se imponga o se ratifique la justicia, la injusticia, no sé. Lo que quiero decir con esto es que una escala de valores debe orientar los procesos epistemológicos para hacer de la epistemología una posibilidad de realización humana y no un anticipo, una excusa para el atropello, la ignominia o las situaciones de desvío o simplemente el ejercicio intelectual de reconocimiento ya sea de la ciencia o de las realizaciones o de las cosas por el deleite intelectual simplemente de ese reconocimiento, porque habría una situación muy complicada. Sobre esto y en eso, recordemos, los amigos aquí de México que de pronto nos están acompañando esta noche, deben recordar que aquí aludía a una de las tesis tal vez poco conocidas de Paulo Freire, en el sentido de que cuando hay que toda ética le corresponde una estética, y si esa estética, que es lo que se ve, lo que impresiona, lo que permite advertir algo, no es extensión de la ética, esa ética ni es ética ni es estética. Luego esa relación y ese aspecto
digamos, que es muy concreto, que es intangible, que es curioso, que es extraordinario, pero que es muy concreto a su vez, debe ser siempre tenido en cuenta. Y concluyo en, en este panel asociado con ese nuevo orden epistemológico es justamente ratificar el principio de posibilidades abiertas. Que todos los procesos, que todos los desarrollos de orden epistemológico estén signados por el principio de posibilidades abiertas, donde impere la creatividad, donde la heurística sea prácticamente un derrotero, donde la estocástica, la coología, la investigación y el reconocimiento de la incertidumbre como posibilidad siempre abierta de generar nuevas opciones esté planteado. Luego el pensamiento, el tamiz en el cual se escriben estas tesis y estas reflexiones es justamente la holística como una matriz noceológica, con una matriz que ampara las distintas posibilidades y favorece el ejercicio de libertad, de creatividad, de desarrollo, de descubrimiento, ¿sí? En aras de los procesos de mayor trascendencia y de implicación antropológica e histórica que se puedan plantear. Muchas gracias.